Hola, buenos Buenos días, días, hermano. hermano. Un gusto de verle. Bendiciones. Buenos días. Mi gusto, hermana Violeta, hermana Ceci, ¿qué anda haciendo por ahí? Hermana Aicha, hermana Celeste, hermano Víctor, bueno, hermana Zulma también. Bueno, bienvenidos y que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Padre. Gracias porque tu fidelidad es eterna, oh Dios. Gracias porque cada día contemplamos tu misericordia, Señor, aun cuando nosotros no lo merecemos, Padre. Gracias, Señor, por la salvación tan grande, por habernos hecho hijos y poder gozar, oh Dios, de estos privilegios como hijos, Padre. Señor, también te doy gracias por este grupo de hijos tuyos que cada domingo, Señor, se reúne para estudiar tu palabra, porque tú has puesto en ellos el deseo de servir y de conocerte. Señor, y en tu palabra dice que tú vas a honrar a los que te honran. Por eso te pido en el nombre de Jesús, Señor, y como ellos te están honrando, Padre, que también tú honres sus vidas, sus ministerios, la familia de cada uno, Señor, aquí representadas, las casas, los hijos, Padre, los cónyuges. Señor, en el nombre de Jesús, que la bendición tuya sea sobre cada hogar. Te pido por aquellos que están atravesando dificultades y problemas, oh Dios, que no conocemos probablemente, pero tú lo sabes. Tú conoces las peticiones de ellos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu mano poderosa, abriendo caminos donde no hay, poniendo también tu mano sanadora, oh Dios, para los cuerpos enfermos, sobre aquellos que están teniendo angustia y ansiedad, Padre. Señor, bendice este tiempo que vamos a tener, que sea un tiempo precioso de milagro, oh Dios, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que podamos entender esas promesas tan grandes, oh Dios, que están por cumplirse, Señor, delante de nuestros ojos, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que sus oídos sean abiertos. Dame la unción del Espíritu Santo para poder hablar conforme tu palabra y con la unción, Señor. Señor, que hable solamente lo que tu palabra dice. Y Padre, también te ruego por aquellos que no van a poderse conectar hoy, este día. Padre, que sea también tu bendición sobre la vida de ellos, donde se encuentren, Padre, o en la actividad que se haga, oh Dios. Y Padre, te ruego a aquellos que, Señor, ya pronto se van a unir para que quites todo estorbo y toda distracción, Señor. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Todo honor, toda gloria te pertenecen a ti por los siglos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos Dios le nuevamente. bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Glenda. Dios le bendiga. Bienvenida. Vamos a iniciar. Gracias. Se recuerdan que estábamos viendo, bueno, estamos en escatología, estamos viendo el tema de las dispensaciones porque hay un programa profético, digamos, de Dios en relación con los eventos futuros. Pero para poder entender los eventos futuros decíamos que era necesario conocer la historia bíblica, cómo Dios había venido administrando ciertos periodos de tiempo, que los teólogos han identificado a través de la Biblia. Y estamos en lo que actualmente en lo que se conoce como la dispensación de la gracia. ¿Cuál es la dispensación de la gracia? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a ver además de eso cuándo termina, cuáles son los eventos principales de esta dispensación. Entre los que les adelanto está el arrebatamiento, está la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar ya a meternos en el tema de escatología y ver un poquito más, bueno, solo una breve introducción a la dispensación de la gracia y nos metemos a ese tema. Vamos a cambiar de pantalla. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Hola, amén, buenos días, hermano. Correcto. Ok, digamos, esta es nuestra gráfica que estamos ocupando y estamos acá. Habíamos dicho que la dispensación de la gracia inicia con la resurrección y la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ya vamos a ver por qué se le llama así.
Vamos a ver la dispensación de la gracia. Fíjense que es lo que también aparece aquí en esta gráfica como la edad de la iglesia o la era de la iglesia también. Ahí hay una naranja, mira esa nena. Vamos, a ver si pueden cerrar los micrófonos. Okay. Bien, entonces estamos en el tema este. Ahora, entonces estamos aquí, terminó la dispensación de la ley, Jesucristo mismo nace en la dispensación de la ley, Juan Bautista todavía está dentro de la dispensación de la ley, pero cuando Cristo muere y acabó la obra expiatoria, comienza lo que se conoce como la dispensación de la gracia con su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que sucede y un poquito más acerca de este periodo. Cuando decíamos que inicia esta dispensación, toda dispensación tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. ¿Cuándo inicia? Inicia con la muerte de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Eso está en el libro de Hechos 2, 1 al 4, cuando se describe la venida del Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien que cuando nosotros hablamos de la venida del Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo haya estado ausente digamos, de hacia atrás. El Espíritu Santo es Dios, Él es eterno, Él es omnisciente y omnipresente. Es decir, el Espíritu Santo está presente desde la creación porque Él es eterno. ¿Y qué quiere decir entonces cuando decimos con la venida del Espíritu Santo? Bien, nos estamos refiriendo a la venida de acuerdo a la promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel, que en los tiempos postreros derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, lo cual no había sucedido en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llega el día de Pentecostés, ya la obra expiatoria ha sido consumada, Cristo está en el cielo, y dice así, Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa del Padre, que es la que Jesús también les dijo, esperen la promesa del Padre, que está profetizado en el libro de Joel acerca de la venida. Pero la diferencia de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés es que ahora el ministerio del Espíritu Santo va a comenzar activamente formando la iglesia del Señor, de la cual Cristo es la cabeza. Y el Espíritu Santo va a permanecer activo durante toda esta dispensación, ¿ya? Guiando a la iglesia, conformándola, recordando a la iglesia las palabras del Señor, dirigiendo toda la obra de la iglesia misma. Entonces, podemos decir que la dispensación de la gracia tiene que ver, está marcada por la muerte y resurrección del Señor y ascensión al cielo, por supuesto, y la venida del Espíritu Santo. Ahora, si toda dispensación tiene un inicio y una terminación, ¿cuándo va a terminar la dispensación que estamos viviendo? Nosotros estamos actualmente viviendo la dispensación de la gracia. ¿Cuándo terminará? Bien, va a terminar con la segunda venida de Cristo. Y eso aparece en Apocalipsis, descrito Apocalipsis 19. Vamos a ver cómo lo describe la segunda venida de Cristo. Acuérdense que se le llama la segunda venida de Cristo en razón de que la primera venida de Cristo es cuando Cristo encarna, ¿verdad? Dios encarna, y luego la segunda venida de Cristo se refiere a Cristo viniendo triunfante sobre la tierra. Vea cómo lo describe. Apocalipsis 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Un paréntesis. Allá cuando uno comienza a estudiar el libro de Apocalipsis, cuando se abren los 4 sellos,
el primer sello aparece un personaje montado sobre un caballo blanco. El personaje que aparece en el primer sello montado en un caballo blanco no es Cristo. ¿Mm? Cristo es este personaje en Apocalipsis 19, 11, 16. Ya vamos a ver de quién se trata el personaje que aparece en los sellos cuando lleguemos a ese punto, pero se los adelanto para que no vayamos a cometer el error de confundir que el caballo blanco de los sellos corresponde al mismo caballo blanco que se menciona aquí en Apocalipsis 19. Luego dice en versículo 12, sus ojos, describiendo a Cristo, fíjense bien, va a comenzar a describir no al siervo sufriente, ¿eh? sino a Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en su sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí venimos nosotros, ya lo vamos a ver cuando veamos la segunda venida. La iglesia ya está con el Señor en el cielo. En la segunda venida viene junto con el Señor. Y dice en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, esta es la segunda venida de Cristo. Cristo viene literalmente a la tierra. Viene junto con los ejércitos celestiales, la iglesia, los ángeles del cielo. Ahora viene a instaurar su reino milenial. Ahí, en ese momento, cuando Cristo viene a instaurar su reino milenial y acaba con el falso profeta y el anticristo, y se encadena Satanás, en ese preciso momento termina lo que se conoce como la dispensación de la gracia y va a dar inicio lo que se conoce como la dispensación del milenio. Bien. Ahora, para que ocurra la segunda venida de Cristo o antes que ocurra la segunda venida de Cristo, se van a dar ciertos eventos proféticos, que son los eventos que estamos esperando que se cumplan y que todavía no se han cumplido. ¿A cuáles nos referimos? En primer lugar, el evento profético más esperado, que es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada de la tierra. Y cuando la iglesia es arrebatada, va a dar lugar a que en la tierra se desarrolle lo que se va a conocer como la gran tribulación. Es un periodo de 7 años. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que la gran tribulación va a durar 7 años? ¿Por qué no dura 10? ¿Por qué no dura 5? ¿De dónde sacamos que son 7 años los que va a durar este periodo de gran tribulación? ¿Alguien sabe por qué son 7 años? ¿Dónde se han basado para decir que son 7 años? En la profecía de Daniel. Es correcto, ¿verdad? En la profecía de Daniel, la cual vamos a ver, se habla de la semana 70. Dividida en 2. Ajá, sí. Y esa semana 70, exactamente, si cuando leamos Daniel, está marcado como en 2 periodos, ¿verdad? Pero esta semana 70, que la vamos a estudiar muy bien y vamos a saber y vamos a entender por qué son 7 años, describe la duración de la gran tribulación. Bien, entonces digamos que esos son como los eventos más importantes que van a ocurrir durante la gran tribulación, perdón, antes de la venida de Cristo. Ahora, ¿por qué se le llama a esta dispensación la gracia? ¿Por qué creen ustedes que se le llama la dispensación de la gracia? ¿Qué razón habrá para llamarle así? Piensen, hermanos.
¿Por qué se le llamará a esta dispensación que estamos viviendo la gracia? Porque, si no me recuerdo mal, más adelante también creo que vamos a ver en Daniel que hay un periodo, ¿no? Que es los gentiles, que sería este periodo de gracia en el que estamos viendo, si no me equivoco. Bueno, Sí, esto mismo iba a decir yo. tiene mucha razón en el sentido que este periodo es un periodo para los gentiles. Pero la gracia tiene que ver con la manera en que los hombres somos salvos, ¿verdad? Fíjense bien cómo lo describe en Romanos 6:14. Dice que es donde está basado este nombre. Dice Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos en un periodo de tiempo en que la salvación no es por obras de acuerdo a la ley, sino es por gracia. Entonces, vienen los teólogos ya a este periodo de tiempo en el que la salvación no depende de las obras, de la ley, sino que es estrictamente la gracia del Señor. Han llamado a este periodo de tiempo o esta dispensación como la dispensación de la gracia, que es la dispensación que estamos viviendo actualmente. Ahora, este tiempo, también como bien decía mi hermano, es un tiempo que se conoce como el tiempo de los gentiles. Ahora, ¿por qué se le conoce así? Fíjense que esto tiene que ver, perdón, este tiempo de los gentiles tiene que ver con un paréntesis que Dios ha hecho en el trato con Israel. Acuérdense ustedes que para llevar a cabo el plan de redención, Dios escoge a un hombre, Abraham, y a través de la fe mostrada por este hombre, hace un pacto con él y establece que en ese pacto que a través de él, en su simiente serían benditas todas las naciones, ¿verdad? Esa simiente, como dice Pablo, él es Cristo mismo. Ahora, pero Dios de Abraham saca un pueblo y ese pueblo es Israel y comienza a tratar con Israel. Pero el plan incluye también a los gentiles, de tal manera que a raíz de que Israel rechaza a Dios, perdón, al Señor, en ese momento de rechazo comienza, después del rechazo, lo que es el trato con los gentiles, que va a venir, como vamos a ver, a bendecirnos a nosotros, ¿verdad? Decir, el rechazo, dice Pablo, que si el rechazo de Israel ha sido bendición para los gentiles, cuando Israel entre nuevamente en el pacto con el Señor, va a ser de mucho más bendición para nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión del tiempo de los gentiles que nosotros normalmente leemos en la palabra de Dios? Bueno, fue el Señor Jesús quien la utilizó. Y la utilizó allá en Lucas 21:24, cuando dice, haciendo referencia al tiempo de los gentiles, que se iba a cumplir el tiempo de los gentiles, en lo que era una profecía acerca de lo que le sucedería a Jerusalén. Si vemos Lucas 21:20-24, dice así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y oiga, Jerusalén será hollada por los gentiles. La expresión hollada literalmente significa pateada, ¿verdad? Ese es el significado literal, patear. Quiere decir que va a estar sometida a la ciudad de Jerusalén
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces fue el Señor Jesús quien acuña la expresión el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿a qué se refiere esa expresión cuando el Señor Jesús dice el tiempo de los gentiles? ¿Cómo debemos de entenderlo? Bien, para entenderlo hay que asociarlo, como el Señor lo ha hecho, a Jerusalén, a la existencia de Israel. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un periodo de tiempo en el cual Jerusalén va a estar dominada por los gentiles. Cuando inicia y cuando termina ese tiempo está simbolizado o está, digamos, profetizado en la imagen que Nabucodonosor sueña allá en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 35. ¿Se recuerdan que veíamos que Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual veía una gran estatua y que él le impresiona, y que la estatua, la característica es que la cabeza era una cabeza de oro, los brazos y el pecho eran de plata, la parte del vientre era de bronce, piernas de hierro, ¿no? Y los dedos mezclados hierro y lodo. Entonces, en el sueño ve que una roca es cortada y desmenuza, cae en los pies y desmenuza lo que es la estatua y se pulveriza. Ahora, es este periodo que tiene, sueña Nabucodonosor, que abarca desde la cabeza hasta los pies, es lo que se refiere como el tiempo de los gentiles, que es el tiempo que Jerusalén ha estado bajo dominio gentil. Y así ha sido, porque la cabeza de oro era Nabucodonosor. Nabucodonosor sometió a Jerusalén. Sometió a Jerusalén, la conquistó, destruyó el templo. Ya se llevó a los judíos al exilio en Babilonia. Regresan 70 años después y un poco de tiempo después, siempre dominados por los imperios medos y persas, son sometidos después por un imperio, el imperio griego, y después del imperio griego son sometidos por el imperio romano. Hasta que en el año 70 después de Cristo se cumple literalmente la profecía que acabamos de leer en Lucas 21-24, que es cuando el Señor Jesús describe lo que iba a suceder cuando Jerusalén fuera sitiada, ¿verdad? Entonces se refiere básicamente a eso. Podríamos decir que entonces el periodo de los gentiles, o este tiempo de los gentiles, es el periodo en el cual una sucesión de gobernantes gentiles iban a gobernar, por supuesto, la parte de Europa, Oriente Medio, pero sobre todo Palestina, porque todas estas profecías, toda la profecía bíblica se refiere a Israel, ¿verdad? Gira en torno a Israel. Entonces, en Daniel 36 al 43 va una descripción de todos estos imperios que los pudimos ver en su momento, ¿verdad? El imperio tal como lo aparece aquí descrito. Luego, hay otra cosa bien importante. Por ejemplo, este periodo de tiempo, Daniel, unos años después, tiene un sueño. Y en el sueño que tiene Daniel, ya no es Nabucodonosor, en el sueño de Daniel, tiene una visión en la cual ve los mismos gobernantes que había visto Nabucodonosor, pero lo ve desde otra perspectiva. Vámonos todos a Daniel capítulo 7, por favor. Busquemos Daniel capítulo 7 y vamos a ver el sueño que tiene Daniel. Ahora, el significado del sueño es el mismo. Lo que vamos a ver es la perspectiva, porque cuando el sueño de Nabucodonosor ve una estatua imponente, ¿verdad? Majestuosa, mientras que Daniel lo que va a ver son los mismos 4 reinos, pero los 4 reinos ya visto como lo ve Dios. Entonces, fíjense bien, el sueño de Nabucodonosor es cómo lo ve el hombre, y el sueño de Daniel es cómo Dios ve a los reinos
4 mismos que se describieron anteriormente. Entonces, vamos, hermana Alma, ¿podría usted leer, por favor, Daniel capítulo 7, versículo 1 al 7? Amén, hermano. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Permíteme, yo la voy a ir interrumpiendo porque quiero ir haciendo algunas aclaraciones. Sí. En primer lugar, fíjense bien cómo describe a las figuras que se van a ver. Las describe como bestias. Entonces, algunas de ellas, 3 de ellas, les asigna una semejanza a un animal, pero su naturaleza interior la describe como una bestia. Y la 4ª que va a leer la hermana, la va a describir como una bestia que no la compara a ninguna. Es decir, no existe sobre la tierra una bestia sobre la cual pueda compararla. Solo la va a describir como espantosa y terrible. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el sueño de Daniel es una revelación de cómo Dios ve la naturaleza de estos reinos, de estos imperios. Y el sueño de Nabucodonosor es una revelación de cómo nosotros los hombres vemos los reinos estos. Son los mismos reinos, la misma naturaleza, pero uno es cómo lo ve el hombre y otro es cómo lo ve Dios. Bien, vean ustedes la semejanza con los animales y cuando lleguen al 4º reino no va a encontrar contra qué hacerlo semejante. Vaya, hermana. Bueno, sí, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Amén. Sí, bueno, entonces fíjense, la primera bestia semejante a un león, la segunda bestia semejante a un oso, pero una de las características de esta bestia es de que alzaba un costado más que el otro, es decir, una pata más larga que la otra. Ya les voy a explicar. Y la tercera bestia era semejante a un leopardo, tenía alas y tenía 4 cabezas. Pero la 4ª bestia no encontró con qué hacerla semejante, sino solamente la describió como algo espantoso y terrible. Es decir, describe la naturaleza de cómo Dios ve cada imperio, cada reino que se fue levantando. Ahora, ¿cuál es la correspondencia con el sueño que tuvo Nabucodonosor? Aquí Nabucodonosor vio la cabeza de oro. La cabeza de oro en su correspondencia con el sueño de Daniel es el león. Y tiene el significado es el mismo, así como el león es majestuoso, se le puede dar un corazón de hombre. La cabeza de oro es la que el ángel le dice a Nabucodonosor, ese eres tú,
¿verdad? Perdón, le dice Daniel, le interpreta al rey Nabucodonosor, ese eres tú. Luego encontramos el imperio medo y persa. El imperio medo y persa, que es el siguiente, que en el sueño de Nabucodonosor se describía como la parte que eran los dos brazos, que era la parte de plata. Ese imperio es descrito en el libro de Daniel capítulo 7 como una bestia semejante a un oso, pero una parte la alzaba más que otra. Y tiene sentido, hermanos, tiene sentido el sueño que tiene Daniel, porque resulta que, tal como se ha descrito, el imperio que siguió al imperio de Nabucodonosor fue el imperio medo-persa. La expresión medo-persa indica dos imperios que hicieron una alianza. El imperio persa era más grande, más poderoso que el imperio medo. Entonces, cuando uno lo analiza a través del sueño, ve la figura del oso con desigualdad, digamos, un costado más alto que el otro, lo que indicaba el poderío del imperio persa era mayor que el imperio medo. Entonces, vean, y luego encontramos el siguiente reino que le sucedió. El siguiente reino que le sucedió fue el imperio griego. Acuérdense que el imperio griego, que es descrito aquí como la parte de bronce, este es un imperio que fue conquistado Alejandro Magno. A través de Alejandro Magno, en un periodo de 3 años, se adueñó de toda la tierra conocida. Y vean cómo es descrito en el sueño de Daniel. Dice que se iba a levantar una bestia que era semejante a un leopardo con 4 alas de ala. De por sí el leopardo es de los felinos más rápidos que existen sobre la tierra. Y además de eso, el hecho que tenga alas indica la velocidad y la rapidez. Entonces, el imperio griego fue así. En un periodo de 3 años conquistó el mundo conocido. Nadie ha conquistado el mundo con la velocidad que lo ha hecho Alejandro. Fue un genio en lo militar. Y dice que este leopardo tenía 4 cabezas. Y coincide perfectamente con lo que sucedió, porque muere Alejandro Magno joven a los 33 años y es sucedido por sus generales. ¿Y cuántos generales eran? 4. 4 generales, 4 cabezas. Entonces vean ustedes cómo el sueño le va revelando a Daniel lo que va a suceder. Todo este periodo de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Este periodo de tiempo que estamos hablando ahorita, desde Nabucodonosor, que hemos pasado por los medos, persas, los griegos, Israel ha estado sometida a todos estos imperios. Cada uno de ellos ha ejercido dominio sobre Israel. Y llega al cuarto reino. El cuarto reino es el reino que es descrito como espantoso y terrible por la connotación que después de Daniel 7:7 habla de otra figura que va a aparecer dentro de esos 4, de esa bestia. Dice que tenía 10 cuernos, y en el versículo 8, si seguimos leyendo de Daniel 7, dice: mientras yo contemplaba los cuernos de aquí, otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí el cuerno tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La naturaleza espantosa y terrible de esta cuarta bestia tiene que ver precisamente que es la plataforma de la cual surge este cuerno pequeño, y que tiene que ver precisamente en el sueño de Nabucodonosor, con las piernas, de las cuales en los extremos están los pies, que son, por un lado, en el sueño de Daniel 7, son 10 cuernos. Aquí en el sueño de Nabucodonosor son los 10 dedos de los 2 pies, 5 por pie, que representan las alianzas en las naciones, ¿verdad? Un sueño es como los hombres lo ven, el esplendor visto por los hombres, y el otro es cómo Dios ve la naturaleza de cada uno de los reinos. Entonces, están representados de esa manera. Bien, entonces cuando Jesús viene y estando cerca del templo, viendo en el monte de los olivos, viendo el templo, dice, habla acerca del tiempo de los gentiles, se está refiriendo a este tiempo.
al tiempo desde Nabucodonosor hasta este tiempo. Que este tiempo todavía no se ha cumplido, porque para que se cumpla el fin del periodo de los gentiles, tiene que venir o cumplirse que la roca desmenuza la planta de los pies, que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, este tiempo ahorita, hermano, es lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, en el cual todavía Jerusalén está sometida, ¿verdad? De hecho, ahorita todavía está sometida porque Jerusalén misma está partida, ¿verdad? Parte del templo, del monte del templo, está en manos de los árabes, ¿verdad? Jerusalén está partida. Entonces todavía está, digamos, en esa condición. Ahora, también fíjense que Pablo, así como el Señor Jesús se refirió al tiempo de los gentiles, Pablo parece referirse también a este periodo de tiempo y hace alusión a la plenitud de los gentiles, haciendo referencia a la plenitud como a la cantidad o digamos, los gentiles que iban a ser salvos. Vámonos a Romanos 11, 25 al 27 y vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice así, Pablo, ¿por qué no? Hablando siempre acerca de Israel, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hermanos, lo que estamos viendo ahorita, la negación de Israel, del Señor, que ha venido desde los tiempos mismos de Cristo hasta nuestros días, y que todavía va a seguir, ese endurecimiento en parte, es cierto, está aconteciendo en Israel, dice, hasta, va a haber un momento en que va a desaparecer, que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que dentro del programa de Dios, Dios ha hecho un paréntesis en el trato con Israel, y está ahorita tratando con los gentiles. Así que si lo ponemos así como analogía del fútbol, ¿verdad? Como que Israel ha pasado a la banca y ahorita estamos los gentiles de titulares jugando, ¿verdad? Va a haber un momento en que va a entrar nuevamente Israel de titular, pero ahorita estamos nosotros, los gentiles, y es lo que se conoce precisamente como el tiempo de los gentiles, ¿no? Que tiene que ver con ese sueño que Dios le reveló tanto a Daniel como a Nabucodonosor en cuanto a duración de tiempo. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta que, dice Pablo, entre la plenitud, es decir, hasta que el último de los gentiles que estaba escrito de su nombre en el libro de la vida reciba al Señor como su Salvador, hasta ahí se considera la plenitud de los gentiles y entra Israel en el juego. ¿Sí, hermana Kenia? Hermano, entonces, digamos, ese periodo terminaría cuando va a ser el arrebato. Va a terminar con la segunda venida de Cristo, cuando Israel reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces todo Israel va a ser salvo. Pero tiene que ver, está relacionado, por supuesto, eventos como el arrebatamiento, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Ahí termina completamente ese periodo. Así es. Ahí terminaría el periodo de los gentiles. Sí, ahí termina el periodo de los gentiles, porque acuérdese usted que como vamos a ver, no es que acuérdese, como vamos a ver, todavía durante la gran tribulación, Israel, por supuesto, va a ser Jerusalén va a ser digamos, el objetivo del anticristo, de su destrucción, ¿verdad? Cuando Cristo venga en su segunda venida, destruye por completo al anticristo, al falso profeta, e instaura su reino desde Jerusalén. Y entonces ahí concluye el tiempo de los gentiles y comienza precisamente el cumplimiento de todos los pactos con Israel. Así, y es como dice en el versículo 26, vean, dice. Y luego dice, cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En la segunda venida del Señor, ¿verdad? Cuando Israel se vuelque a Cristo y lo reciba y lo reconozca como su Señor y su Salvador, y clame al Dios de Israel, y el Señor viene. Bien, así, hermana Kenia. ¿Alguna pregunta, hermana Kenia, más? No, hermano, ¿Está bien? creo que quedó todo claro. Yo tengo una. Ok. Se supone Bien, que entonces, yo tengo una, hermano. ¿sí? Yo ¿Sí? quería saber si el arrebatamiento y la venida del Señor serían dos eventos diferentes o sería uno solo. Son dos eventos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Muy buena pregunta. Ya lo vamos a ver y al final vamos a comparar y vamos a hacer la comparación entre los dos eventos, que son diferentes tanto en el tiempo, en la forma en que se da, porque en el arrebatamiento Cristo no pone los pies sobre la tierra, sino que Cristo llega hasta las nubes, y de ahí la iglesia se encuentra con él en las nubes y van hacia el cielo. Y en la segunda venida Cristo sí pone los pies literalmente sobre la tierra. Y uno ocurre antes de la gran tribulación y otro ocurre al final de la gran tribulación. Son dos eventos totalmente diferentes. Hermano René, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Entendemos de que todo Israel va a ser salvo pero Sí. en esos 7 años de la gran tribulación van a tener algún chance los gentiles que no se hayan arrepentido. Sí, la pregunta es muy buena, y cuando lleguemos a esa parte la voy a explicar, porque hay dos posiciones teológicas en cuanto a la gran tribulación, entre si va a haber salvación o no va a haber salvación. Yo se las voy a explicar cuando lleguemos a ese momento. Les voy a explicar cuál es la posición que la iglesia sostiene y que el pastor lo ha compartido también a través de los estudios. Pero se las voy a explicar para que las conozcan. Pero cuando lleguemos a la gran tribulación se los explico, pero sí está en la pregunta. Bien, hermanos. Gracias, hermano. Y, sí, fíjense que bueno, entonces, miren, ya lo vamos metiendo en este tema y van a empezar a surgir las preguntas. Ahora, vámonos nuevamente aquí a este periodo de tiempo del cual Jesús habló. Que Jesús dijo hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, ¿verdad? ¿Cuándo se va a cumplir? Bien, cuando dice Pablo, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo va a ser eso? Prácticamente al final de la gran tribulación, ¿verdad? Y entonces dice todo Israel va a ser salvo. Entonces, Israel. Hermano, pero yo no, perdón, pero es que yo no entiendo algo. Sí. Es que vaya, yo entiendo que el tiempo de los gentiles es como nosotros, ¿verdad? Los que ahora aceptamos al Señor y los que no han aceptado. Pero si cuando, digamos, venga el rapto, no sé, por eso es que no entiendo. Los gentiles nos vamos a ir, o sea, los que recibimos al Señor. Y entonces, ¿por qué termina hasta ¿cómo se llama? Ya me entendió. Sí, bueno, no, claro que le entendí. Y tiene que ver mucho con, bueno, en primer lugar, con el hecho de que el periodo de los gentiles está asociado con el periodo en el cual Israel o Jerusalén es hollada, es decir, sometida por los gentiles. Y Israel es sometida desde Nabucodonosor y continuará sometida aun cuando la iglesia no esté por los gentiles, ¿verdad? Hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, la iglesia no va a estar sobre la tierra. Sin embargo, Jerusalén va a ser la gran tribulación sobre la tierra, va a aparecer la figura del anticristo, va a aparecer la figura del falso profeta. Y por supuesto, pero Israel, Jerusalén va a estar sometida por los gentiles, y aún a pesar de que la iglesia ya no está. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar sometida? Hasta que Cristo venga, y entonces vendrá Cristo y se encargará, les decía, del falso profeta, la bestia,
y establecerá su reino, ¿verdad? Hasta entonces va a estar sometida. La plenitud de los gentiles se refiere hasta el momento en que se cumpla que el último de los gentiles ingresa. Ahora, lo que pasa es que la pregunta, usted, hermana Kenny, tiene razón, porque si yo digo, bueno, la plenitud de los gentiles llega hasta la segunda venida, entonces quiere decir que habría salvación a los gentiles en la gran tribulación, ¿verdad? Y entonces tiene que ver mucho con la posición teológica que uno adopte. Pero la pregunta está bien. Por el momento, quedémonos, y después lo vamos a ir estudiando un poquito más, en que la plenitud de los gentiles dura, o más bien el tiempo de los gentiles dura hasta la segunda venida de Cristo. Luego, cuando avancemos un poquito más, vamos a ir entendiendo más y nos vamos a ir formando una mejor idea, pero tenemos que tener más como conocimiento de esta parte doctrinal. Hermano, ¿Sí? entonces, a mí igual se me surge la pregunta, ¿estamos viviendo el tiempo de los gentiles ya o todavía no? Sí. Como Sí, parte del tiempo de los gentiles. Sí, nosotros ahorita estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Es decir, este paréntesis de tiempo en el cual Dios está tratando con los gentiles e Israel está en la banca, es el tiempo nuestro, el tiempo de los gentiles. O sea, hace que básicamente, o sea, no sé cómo ponérselo sobre la mesa. Nosotros, igual, que hemos sido de los gentiles y que aparte de eso hemos creído a Dios y hemos aceptado la voluntad de Dios, las mismas personas que están viviendo ahorita son las que van a ser parte de las que van a someter a Israel o va a ser sometida a Israel. Sí, digamos que son dos expresiones diferentes en cuanto a su naturaleza o al significado. El tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Fíjense bien, el tiempo de los gentiles se refiere al tiempo o al periodo de tiempo en el cual Israel o Jerusalén es sometida por los gentiles, desde Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, ahí no estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Pero cuando Pablo habla de la plenitud de los gentiles, se está refiriendo a aquellos gentiles que no eran israelitas, que creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y lo recibieron y que ahora forman parte de la iglesia. ¿Ya? Entonces ellos, dice Pablo, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Para entenderlo un poquito más, quisiera y para seguir contestando la pregunta del hermano René, vámonos todos a Hechos 15:14. Si nos vamos a Hechos 15:14 en la Biblia suyas, véanlo ahí. En Hechos 15:14, se recuerdan ustedes que tiene que ver con el primer concilio que hubo en la ciudad de Jerusalén. El conflicto era que a la iglesia se habían incorporado gentiles que no eran judíos, pero se les quería hacer judaizar, se les quería que se convirtieran al judaísmo para luego, siendo clientes, cumplieran con los ritos del judaísmo, ¿verdad? Entonces, se arma ese conflicto y se arma el concilio, pero dentro del concilio viene y de repente Jacobo, que era el líder de la iglesia, se pone en pie y dice en el versículo 14, Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, parte del plan de Dios es la salvación de la humanidad. Y esta humanidad que no corresponde al pueblo de Israel, serían los gentiles. Estamos ahorita viviendo este periodo de tiempo en el cual Dios está tratando con nosotros. Pablo lo identifica como que cuando se cumpla que el último de los gentiles, que no son judíos,
crea en el Señor, lo reciba en el Señor, se va a cumplir la plenitud de los gentiles. ¿Ya? Pero, por otro lado, está la expresión el tiempo de los gentiles, que habla el Señor Jesucristo en Lucas 21:24, que lo vimos aquí. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Entonces, esta expresión hollada o sometida o pateada por los gentiles se refiere a ese periodo de tiempo en el cual Jerusalén ha estado dominada, sometida por gentiles, desde el rey Nabucodonosor, y que va a seguir hasta la segunda venida de Cristo. No sé. Esa es la parte que no termino de comprender en mi mente. O sea, y bien es cierto, o sea, no nosotros que hemos aceptado a Dios, entonces van a ser gentiles aquellos de que no han aceptado a Dios, que van a someter a Israel, o no es así. Es que acuérdese que la expresión gentil es todo el que no es, para un gentil es todo el que no es judío. ¿Ya? Es decir, nosotros que no éramos judíos, digamos, para un judío somos gentiles. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, formamos parte de la iglesia. Ahora, ¿quiénes están sometiendo a Jerusalén o quiénes sometieron a Jerusalén? También son identificados como gentiles, ¿verdad? Gentiles que están sometiendo a Jerusalén y la van a mantener sometida hasta la venida de Cristo. Pero, es decir, gentil en el concepto de todo aquel que no es judío. Dentro de ese todo que no es judío, hay unos que van a someter y otros que van a reconocer a Cristo como un Señor, que somos nosotros, la iglesia. Pero que no identifiquemos a gentil como el que hace las dos, como que va a ser ambivalente, como que va a tener los dos valores, ¿verdad? Sino que, por un lado, la iglesia, que el Señor toma, tal como dice acá, de entre los gentiles, en Hechos 15-14, y el otro, los gentiles que tienen sometido a Israel y que van a tener sometido a Israel, como es el caso ahora, ¿verdad? ¿Me entiende? No sé si me logro explicar. Sí, creo que, pero básicamente sería entonces una parte de los gentiles que sí estaría a la parte de Jesucristo o de Dios, y otra parte es la que no va a estar y va a estar en contra de Israel. Sí, podríamos decirlo así, ¿verdad? Que parte, pero lo que sucede es que... Hermano René. ¿Sí? Mande. Ok, ¿puedo dar el concepto de gentiles, por favor? Sí, dice, claro. Gentiles en la Biblia significa naciones. Según la guía de estudio, dice, el término gentiles no describe realmente quién es, sino quién no es un judío. Un gentil es uno que pertenece a cualquier nación o grupo de personas que no sea el grupo de pueblos judíos. Eso se considera un gentil. Ok, gracias. Gracias, hermano. Hermana Kenia, quería preguntar algo. Sí, hermano. O sea que esto de los gentiles viene desde antes. O sea, yo pensaba que, no sé si me equivoco y usted me corrige, que los gentiles, o sea, formamos parte desde que vino Jesús. O, por lo que usted ha dicho, no sé si es que desde mucho antes, desde el rey Nabucodonosor. Bueno, el concepto de gentil, todo aquel que no forma parte de Israel, digamos, tendría que venir desde la formación del Estado de Israel, ¿verdad? O sea que la nación de Israel se forma allá saliendo desde Sinaí, cuando Dios establece su pacto, ¿no? Con el pueblo de Israel. A partir de ahí, digamos, aparece Israel como nación, de mío hasta nuestro tiempo. Entonces, todo aquel que no es israelita, nacido israelita, es gentil, ¿no? En el concepto judío, en el concepto puramente judío, pues. Para un judío, el que no es israelita es un gentil. Pero digamos que por lo que estamos viendo de este periodo, los gentiles, o sea, ese periodo empieza hasta que Jesús vino, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que... o ahí empieza.
No, no, lo que pasa es esto, de que cuando se dice normalmente que el tiempo de los gentiles inicia con Nabucodonosor, en el sentido de que fue Nabucodonosor quien somete a Jerusalén. Y después de Nabucodonosor han venido una serie de imperios y de reinos sometiendo a Jerusalén. Hasta nuestros días todavía sigue sometida a Jerusalén por otras naciones. Jerusalén no es una nación independiente, ¿verdad? Aunque actualmente goza de cierta independencia, todavía la misma ciudad está dividida, pues. Entonces, digamos que el tiempo de los gentiles, del cual estamos hablando, del cual el Señor Jesús se refirió proféticamente, en un sentido profético, tenía que ver desde el sueño de Nabucodonosor, desde la cabeza hasta, y va a tener que ver hasta la segunda venida. Ese es el tiempo de los gentiles. Ahora, el significado de gentil es todo aquel que no forma parte de Israel, ¿verdad? Todo no israelita es un gentil, nacido en cualquier lugar de otra nación, como decía el hermano René, que aparece descrito en el diccionario bíblico, ¿no? Entonces, eso es, pero digamos, ahora, ¿qué es lo que sucede a partir de la venida de Cristo? A partir de la venida de Cristo, de la obra de Cristo y de la ascensión de Cristo, comienza un trato con los gentiles, porque Israel rechazó al Señor. El rechazo de Israel al Señor Jesús ha hecho que nosotros entremos en el juego, y es como un paréntesis en el trato con Israel. Entonces, este paréntesis, cuando se cumpla que hayan entrado de los gentiles, los que han de creer en el Señor, ese periodo de tiempo es lo que Pablo lo identificó al final como la plenitud de los gentiles que iban a ingresar. Entonces, decir, he tratado, no sé si me entiende lo que le he querido explicar de frente a esto. ¿Entiende, hermano? O sea que el periodo de los gentiles empezó antes, pero nosotros como que entramos en ese proceso hasta que Jesús vino. Ah, exactamente. Sí. Cuando Jesús viene y el pueblo de Israel rechaza a Cristo, en ese momento, Israel, digamos, queda en la banca, se abre un paréntesis y comenzamos nosotros, Dios a tratar con nosotros, que nosotros somos la iglesia. ¿Ya? Comienza con la iglesia. Claro, la iglesia está conformada actualmente por judíos, incluso, perdón, por gentiles y por judíos que creen en el Señor Jesús, ¿verdad? Todo israelita que cree en el Señor Jesús ahora forma parte de la iglesia. Y, por supuesto, nosotros, que no éramos judíos, y que a los ojos de los judíos éramos gentiles, y que hemos creído en el Señor Jesús, formamos parte de la iglesia. ¿Ya? Y estamos en este periodo, en este tiempo que se conoce el tiempo de los gentiles también, y que Pablo lo describió como que al entrar el último de ellos, hasta que se cubriera la plenitud de los gentiles, es decir, el último de los que habría de creer en Jesús, se iba a completar la plenitud de los gentiles que habrían de formar parte de la iglesia. Estamos. Hermano, buenos días, mi nombre es Isa. Sí. Y es, hermano, para hacer un resumen, yo lo que he comprendido siempre es que al ser dos eventos diferentes entre gentiles, está hablando de un englomerado de todas las naciones, no importando la clasificación de gente, ya sea presidentes, ya sea reyes que han existido desde Nabucodonosor hasta acá, los que se han sometido prácticamente a Israel, que vienen siendo las naciones independientemente, eso no es tan así como personal. De ahí es que ha salido a los gentiles, que somos la iglesia, de entre ellos, compuestos como después de aceptar al Señor, somos la iglesia, es totalmente diferente. El trato con Israel es uno y el trato con la iglesia es otro. No sé si yo estoy en lo correcto. Sí, bueno, sí, hermana, está bien. Está bien descrito lo segundo, solo lo primero, como que vamos a ver si lo logro. Es que yo creo que lo han entendido, pero explicarlo es un poquito más, debe ser un poquito más completo. Vamos a ver.
La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia somos todos los redimidos por la sangre de Cristo. ¿De qué nacionalidad somos la iglesia, por decirlo así? Somos salvadoreños, somos, pueden ser de América del Sur, pueden ser de África, pueden ser de Asia, de cualquier parte del mundo. ¿Mm? También pueden ser israelitas que crean en el Señor, ¿verdad? Ahora, todos nosotros que no somos israelitas, para un israelita nosotros somos gentiles, de cualquier lugar que seamos, ¿verdad? Somos gentiles. Ahora, cuando Jesús en su tiempo habló del tiempo de los gentiles, se estaba refiriendo, cuando el Señor hizo referencia a los gentiles, se estaba refiriendo a cualquiera que no fuera israelita como gentil, que era el concepto judío de gentil, ¿verdad? Es decir, de cualquier nacionalidad, podía ser romano, podría ser griego, podría ser bárbaro, pero si no era judío, era gentil. Entonces dice Jesús, hablando de Israel, de Jerusalén, que iba a ser hollada por los gentiles. ¿Qué quiere decir? Iba a ser hollada por naciones X que no serían obviamente israelitas, sino de otros lugares, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo habla de la plenitud de los gentiles que habrían de ingresar, y también en Hechos 15, cuando dice Jacobo que Dios habría de tomar pueblo de los gentiles, está haciendo referencia a la gracia de Dios que se extendió a las naciones al rechazar a Israel a Jesús como su Señor. Y se predica el evangelio a las naciones. En las naciones, los que creen en Cristo forman parte de la iglesia, reciben al Señor y Salvador. Claro, ¿de dónde salimos nosotros? Salimos de los gentiles, ¿verdad? Formamos parte de la iglesia. Ahora, dentro de los gentiles, hay unos que van a formar parte de la iglesia, otros que no van a formar parte de la iglesia. Sencillamente. ¿Quiénes van a estar ahora? Cuando se habla del tiempo de los gentiles hollando a Jerusalén, ¿quiénes son? Son miembros de otras naciones que no son israelitas, que van a estar sometiendo a Israel. Entonces, no sé, hermana Isa, si le complemento con su idea. Sí, hermano, estamos claros ahí. Ok. Hermano, y hermana Kenia, ¿sí? ¿Sí? Una preguntita. El Sí. tiempo de los gentiles es desde Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Correcto, sí. Y la plenitud de los gentiles es desde la primera venida de Cristo, donde lo rechazan los judíos y lo aceptan los gentiles. Hasta lo que yo no sé, hasta la segunda venida de Cristo. Sería también. Digamos, ahorita la plenitud de los gentiles, quedémonos en este momento todos los que crean en el Señor como Salvador, y luego cuando veamos la gran tribulación, porque no quisiera adelantarle el tema de ese, pero sí, así está bien entendido. No sé si alguien de duda, hermana Kenia, porque no sé si le quedó claro. No estaría Sí, seguro. hermano, sí me quedó claro. Ok. Bueno, vamos a hacer el receso ahorita entonces y vamos a continuar en 5 minutos, ¿verdad? Entonces, nos vemos en 5 minutitos. Vayan a tomar agua. Nos vemos. Hola, hermanos. Hola, hermano. Bien. Estamos. Ok, bueno, sigamos entonces. Entonces, hermanos, que habíamos quedado al final de este ítem, que Pablo parecía referirse a este periodo que el Señor Jesús hablaba en Romanos 11, 25 al 27, indicando que la plenitud de los gentiles, es decir, se refería a ese tiempo en el cual Dios iba a completar su plan para tomar de los gentiles un pueblo para su nombre. Ahora, en esta dispensación de la gracia se lleva a cabo el nuevo pacto.
el nuevo pacto que tiene que ver con la obra expiatoria de Cristo. Con la celebración del nuevo pacto vienen bendiciones. El nuevo pacto, entre las bendiciones está el hecho de que podemos ser o somos declarados más bien hijos de Dios. Esto es una bendición del nuevo pacto. Cuando el Señor Jesús alza la copa y dice, este es el nuevo pacto que se hace en mi sangre, ese pacto que establece como nuevo nos da la bendición de que si le recibimos, somos declarados hijos de Dios. Acuérdense que no todos los que nacen sobre el mundo son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero lo que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios es el recibir al Señor Jesús, tal como lo dice en Juan 1:12. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo les he comentado que a mí antes, cuando no era cristiano, cuando oía la expresión, ya recibiste a Cristo, yo decía, bueno, ¿y por qué dicen eso, verdad? Bueno, y es bíblico. Es decir, es bíblico decir si uno ha recibido. Aquí dice claramente en Juan 1:12 que a los que le recibieron, quiere decir que a Jesús se le recibe en nuestro corazón. Entonces, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos. Esa es una bendición, porque si somos hechos hijos, gozamos de los privilegios de hijo. Somos hijos por adopción, ¿verdad? Ahora, otra bendición de este nuevo pacto es de que nos da un nuevo corazón. Fíjense que el hecho que Cristo quite el pecado nos hace o nos convierte en una nueva persona. Aunque físicamente en el exterior somos las mismas personas, nuestra naturaleza interior espiritual es una nueva. De eso habla en 2 Corintios 15:5-17. Dice lo siguiente, Pablo, que si alguno está en Cristo, es decir, estar en Cristo nos está hablando de posición. Cuando alguien está en la posición de en Cristo, ha recibido a Cristo como su Señor, es una nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Nueva creación. La expresión nueva criatura es nueva creación. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas viejas, o todas las cosas viejas que traíamos, que formaban parte de nuestro ser, ya pasaron. Y que todas son hechas nuevas. Nos está hablando de una nueva creación espiritual en nuestro corazón a raíz de la obra expiatoria de Cristo que nos justifica y nos declara inocentes. Otra cosa es que a raíz de esa misma obra expiatoria, cuando Cristo limpia nuestros pecados y restaura la comunión con Dios, eso posibilita que el Espíritu Santo pueda venir a morar a nuestro corazón, porque como el Espíritu, como su nombre lo indica, es santo, y esa santidad es pureza absoluta. Ahora, el Espíritu no podría venir a morar a nuestro corazón si nuestro corazón no fuese limpiado y nuestros pecados hubiesen sido quitados. Entonces, el hecho que el Espíritu Santo more bajo este nuevo pacto en nosotros es gracias a la obra expiatoria de Cristo que nos imputó su inocencia. De tal manera que eso posibilitó la promesa del Padre. Para que la promesa del Padre del libro de Joel se cumpliera, era necesaria la obra expiatoria de Jesús. De tal manera que el Espíritu Santo venga a morar de manera permanente en el cristiano y no temporal como lo hacía en el Antiguo Testamento. Y el hecho de que el Espíritu Santo viene a morar al corazón de nosotros y que está ahí, el Señor en ese preciso momento nos da vida eterna, tal como dice en Juan 6:51-54, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Bien, esto ya lo hemos explicado. Quiero que alguien me explique qué significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. ¿Qué significa? Porque lo tenían judíos, ¿cómo vamos a comer de su carne, verdad? Parecería algo de canibalismo. No se entendía, podría parecer hasta repulsivo. Pero ¿qué se entiende cuando Jesús decía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre? Comprender y aceptar el sacrificio que Él hizo. Exactamente, comprenderlo y apropiarse por la fe de la obra expiatoria, de tal manera que el sacrificio en la cruz forme o pase a formar parte integral de uno, ¿verdad? Así como la bebida forma parte integral de nuestro ser, la obra expiatoria tiene que ser comida y bebida en el sentido que tiene que ser apropiada y ser parte integral de uno. Entonces, cuando uno come carne y sangre, ¿qué es lo que dice Jesús? Cuando se recibe como su Señor y Salvador, en ese preciso momento se produce la salvación y el Espíritu Santo viene a morar en uno. ¿Y qué es lo que sucede cuando viene a morar en uno? En ese preciso momento, dice, tiene vida eterna. Es decir, el hecho que el Espíritu Santo more en nosotros ya tenemos vida eterna. No hay que esperar a morir, separarnos del cuerpo para tenerla. No, ya la tenemos, porque el Espíritu Santo, que es eterno, está morando en nosotros. Hemos pasado de condenación a vida. ¿Ya? Esa vida eterna es eso, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es lo que dice? Y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Bueno, estas son de las bendiciones que tenemos en esta dispensación. Ahora, esta dispensación, hermanos, como en todas las dispensaciones anteriores, hay responsabilidades de parte del hombre. Por ejemplo, una responsabilidad, ¿cuál es? En primer lugar, dos cosas tiene que poner el hombre: el arrepentimiento y la fe. ¿Cuál fe? ¿En qué? En la obra expiatoria de Cristo. Y una vez uno ha entrado dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que debe hacer? Santificarse. Y ahí es donde viene la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda en la santificación. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Andar en la santidad, no desviarnos, ¿verdad? Porque el peligro de desviarse es que puede provocar la apostasía o puede provocar dentro de la misma iglesia, algunos se han desviado y han aparecido, por ejemplo, falsos profetas, falsos maestros, que son algunas de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ahorita mismo. En toda dispensación ha habido fracaso del hombre, así como lo hubo en la ley, el hombre fracasó, como lo hubo también en la inocencia, que fracasó también Adán. En toda dispensación hay fracaso. Por ejemplo, en esta dispensación, hermanos, existe también fracaso del hombre. Por ejemplo, dentro de la iglesia misma, ha habido como prácticas vergonzosas y rechazo del evangelio. Veamos cómo lo explica Pedro en su segunda epístola. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel. ¿Cómo? Dice, habrá entre vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Como habrá entre la iglesia falsos maestros. Quiere decir que esto se está refiriendo al contexto del interior de la iglesia, que van a haber falsas enseñanzas que van a introducir herejías, ¿verdad? Es decir, van a ser de las verdades de Dios, van a mentir sobre ellas, van a desviarse, van a agregarle a esas verdades de Dios y van a ser destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, fíjense, esto está hablando dentro de la iglesia, se irán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Entonces, dentro de esta misma dispensación, algunos que han recibido de la verdad de Cristo, pues sencillamente van a cometer apostasía y van a enseñar herejías.
También en esta misma dispensación surgirán hombres, como lo estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? A lo ancho y largo del mundo. Dice Pablo, por el Espíritu Santo, nos da a conocer cuál va a ser el carácter de los hombres en estos tiempos. Estamos viviendo los tiempos postreros. Dice así, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjense, hermanos, que esta naturaleza de los hombres, pues, no es que los vamos a ver así como ogros, como bestias, sino que son personas normales, pues, personas que trabajan en la sociedad, que se mueven, que producen, pero su carácter, su naturaleza, en los tiempos postreros, tiene que ver con esto, ¿no? Que es el carácter de los hombres. Y este es parte del rechazo de los hombres a Dios. Otros también van a fingir la fe. Como dice en 2 Timoteo 3:5-7, dice que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, ¿no? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, personas que van a fingir la fe durante esta dispensación, pero van a estar muy lejos de eso. Y otra cosa, fíjense que esto es bien interesante cuando uno ve en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21, cuando nos metamos a ver los juicios, la serie de juicios que van a existir, los juicios de las copas, los juicios de las trompetas, vamos a ver que a medida que los juicios van pasando, se van haciendo más severos y que normalmente uno creería que la gente con los juicios que van a ver sobre la tierra, la gente se va a convertir, pero nada que ver, nada que ver. Vean 9, 20, 21, dice. Vean cómo dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, fíjense, es decir, habían sobrevivido, vieron que otros murieron, vieron el efecto de las plagas, de todos los males, pero ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir esto, hermanos, que los hombres en este periodo de tiempo, así como ahora, que estamos viendo que la gente muere, ¿verdad? Lejos de arrepentirse, de buscar a Dios, permanecen en la vida cotidiana, ¿verdad? Lejos, alejados de Dios. Dice, no se arrepienten de sus homicidios, no de sus hechicerías, de su fornicación, nada. Todo sigue igual. No dejan, no cambia el corazón. Otra, por ejemplo, también lo vemos en Apocalipsis 16:21. En Apocalipsis 16:21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Esto ocurre en el contexto de las copas. Y los hombres, dice, blasfemaron contra Dios. ¿No les parece eso común? Cuando hay una desgracia, si hay un terremoto, por ejemplo, en Haití, la gente, por decir algo, en vez de arrepentirse, de buscar a Dios, ¿qué hacen? Blasfeman contra Dios, ¿verdad? ¿Y por qué, si Dios es bueno, por qué permite que pase eso en Haití, que hayan tantos muertos? ¿Y por qué hubo este tsunami en Indonesia si Dios es tan bueno? Entonces, están viendo que las cosas suceden y lejos de eso, en vez de arrepentirse, blasfeman contra el nombre de Dios. Y así va a ocurrir durante la gran tribulación. Dice la Escritura que la gente va a verlo, la naturaleza de los juicios, y en lugar de buscar a Dios, más endurecido es el corazón de ellos. Hermanos, esta es una dispensación en la cual hay fracaso de parte del hombre también, ¿verdad? Y que ha venido desde Cristo hasta nuestros días, ¿verdad?
una iglesia contaminada por personas que no eran parte de la iglesia, ¿verdad? También tenemos la incredulidad, ¿verdad? Que también la gente no cree. Hay gente que sencillamente no quiere tener nada que ver con Dios. En Europa, por ejemplo, los jóvenes no quieren tener nada que ver con Dios. Sencillamente no les importa. No es que sean ateos, son agnósticos. Ellos se declaran como que no entienden del tema ni quieren saber nada del tema. Hermana Glenda, ¿puede leer usted Primera de Juan 5:10, por favor? Primera de Juan 5:10. Sí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, esa es una característica de estas generaciones desde los tiempos de Cristo hasta ahora, ¿verdad? Y ahora se va incrementando más con el secularismo, con el avance de la tecnología, de la ciencia, la incredulidad. Entonces, hermanos, esta es una dispensación que se caracteriza también por el fracaso del hombre, ¿verdad? Y producto del fracaso y de la desobediencia de las naciones y de los hombres, viene un juicio de Dios. ¿Cuál va a ser ese juicio? Va a ser la gran tribulación, ¿verdad? Ahora, toda dispensación tiene un personaje principal y hay acontecimientos principales. En este caso, ¿quién creen que es el personaje principal de la dispensación de la gracia? Que tiene que ver con la iglesia, el Espíritu Santo, por supuesto. Dios Espíritu Santo está sobre la iglesia, forma la iglesia en la cual Cristo es su cabeza y guía a la iglesia, dirige el ministerio de la iglesia, a través del Espíritu Santo vienen los dones sobre la iglesia. Y bueno, el personaje principal en esta dispensación es el Espíritu Santo, que también en la misma palabra lo identifica como el Espíritu de gracia. ¿Cuáles son los acontecimientos principales en esta dispensación? Que todavía, fíjense bien, no han ocurrido y que tienen que ver aquí con eventos proféticos, los cuales van a ocurrir. En primer lugar, el arrebatamiento de la iglesia, que también se le llama el rapto de la iglesia, pero cuyo nombre, digamos, más apropiado es el arrebatamiento de la iglesia. El segundo acontecimiento que se va a dar importante en esta dispensación y que no ha ocurrido es una vez se da el arrebatamiento de la iglesia, comienza sobre la tierra un periodo que Jesús lo identificó como de gran tribulación, que no ha existido sobre la tierra ni existirá sobre la tierra. Jesús lo llamó así. Al final, otro acontecimiento, el máximo acontecimiento es la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. El arrebatamiento es diferente a la segunda venida. Aquí, Cristo viene hasta las nubes y viene por la iglesia. Aquí, en la segunda venida, viene sobre la tierra, posa sus pies sobre la tierra y viene con la iglesia. En uno viene por la iglesia y en otro viene con la iglesia. Separados de tiempo por la gran tribulación. Uno al inicio de la gran tribulación y otro al final de la gran tribulación. Bien. Entonces, hermanos, digamos, son los grandes eventos de este periodo de tiempo. Vámonos a meter entonces a estudiar el primer gran acontecimiento, el arrebatamiento, que también algunas personas lo llaman el rapto. Algunos teólogos o algunas personas identifican que el nombre rapto no es el más adecuado, porque no aparece en la Biblia. Y así es, la palabra rapto no aparece en la Biblia. La palabra que sí aparece en la Biblia es arrebatamiento. De tal manera que ahora se utiliza de una manera más profusa dentro de la iglesia la palabra el arrebatamiento para referirse
a este evento profético que va a ocurrir pronto dentro de la iglesia del Señor. Ahora, el arrebatamiento, fíjense bien, es una de las consideraciones mayores en escatología. Es decir, dentro de los eventos proféticos que estamos esperando más importantes, dentro de ellos, después de la segunda venida del Señor, es el arrebatamiento de la iglesia, que no ha sucedido, ¿ya? Es una profecía no cumplida todavía por el momento. Pero como estamos viendo, se está estudiando en la iglesia, está próxima, las señales están indicando que es próximo a que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Y lo estamos viviendo delante de nuestros propios ojos, ¿verdad? Fíjense bien que para poder entender el tema de escatología y el arrebatamiento, debemos de entender que la palabra de Dios, la Biblia, se ha de interpretar literalmente hasta donde sea posible. Ahora, les voy a enseñar un par de conceptos de teología que necesito que los entiendan. Esto se estudia en el Instituto Bíblico, pero ustedes lo van a estudiar ahorita, lo van a comprender, les va a servir para conocer un poquito más de esto. Bien, cuando se interpreta profecía, hay ciertas reglas en la interpretación de la profecía, porque estamos diciendo que la palabra de Dios se ha de interpretar literalmente. Entonces, una primera regla en hermenéutica es que la interpretación de la profecía bíblica debe ser lo más literalmente posible. La primera forma de interpretarlo es la literal. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de basarnos en el contenido del texto. Eso es lo primero. Hay otra, dentro de la interpretación de la hermenéutica de la profecía, hay otra regla que se estudia en los institutos bíblicos y en los bíblicos, en los seminarios, y es que lo que se llama la perspectiva de la profecía. Fíjense bien. Yo creo que todos hemos leído Mateo capítulo 24, ¿verdad? Mateo capítulo 24. Vámonos por favor al inicio, solo para leer, para que ustedes vean el inicio de Mateo 24. Y les voy a explicar algo ahí. Fíjense bien. Mateo 24, versículo 3, dice así: y estando, dice él, sentado en el monte de los olivos, es decir, Jesús con sus discípulos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Jesús unos momentos antes, en los versículos 1 y 2, les había dicho de que todo lo que había del templo, piedra sobre piedra, no iba a quedar del templo, iba a ser destruido, ¿ya? Que no quedaría nada. Entonces se le acercan a los discípulos y le preguntan, bueno, cuando vean la pregunta diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces les hacen dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? La primera pregunta, en referencia a lo que Jesús había dicho, de que no quedaría piedra sobre piedra. Y la segunda pregunta que le hacen es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De ustedes que han leído Mateo 24, no lo podemos leer ahorita porque es demasiado largo. Cuando uno lo lee, Mateo 24, aquí se va a dar cuenta de que el Señor va a hablar de eventos relacionados, unos con el arrebatamiento y otros con su segunda venida, que son dos cosas diferentes en el tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y para poder entender Mateo 24, hay que tener claro este concepto de la perspectiva de la profecía, que dice así, que en una sola profecía, eventos relacionados que son parte de un programa pueden unirse aun cuando estén separados en sus cumplimientos. ¿Qué quiere decir? Que cuando al Señor Jesús le hacen la pregunta,
va a empezar a describir o a respondérsela relacionando o uniendo dos eventos separados en el tiempo. ¿Cómo lo podemos entender esto? Bueno, hagan de caso, por ejemplo, si ustedes suben a una cumbre y en la cumbre, por ejemplo, si ustedes han subido al cerro El Pital, por decirles algo, que es alto, y ven, por ejemplo, el paisaje, el panorama, van a encontrar cordilleras y montañas en el fondo, ¿verdad? Y si ustedes, por ejemplo, se fijan la mirada en las cordilleras y empiezan a hacer un barrido de izquierda a derecha, se van a dar cuenta y empiezan a describir lo que ven. Hay unas montañas que van a estar más atrás, más al fondo, y otras que van a estar más adelante. Pero ustedes van describiendo conforme van barriendo el tiempo, unas montañas atrás, otras adelante, otras atrás, otras adelante. Lo que quiero decir es que cuando el Señor comienza a explicar Mateo 24, hace como un barrido del tiempo y empezó a explicar eventos, unos adelante y otros atrás en el tiempo. Entonces, para entender Mateo 24, hay que tener en cuenta la perspectiva en la profecía, que el Señor va a hablar de eventos, unos que se van a referir al arrebatamiento y otros que se van a referir a su segunda venida. Entonces, por ejemplo, en Mateo 24 encontramos que el Señor hace referencia a que uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Pero también encontramos descripción de la venida de Él propiamente, ¿verdad? Cuando Él viene sobre la tierra. A la tierra, perdón. Entonces, eso es bien importante, hermanos. Tener en cuenta a la hora de interpretar la profecía y tratar de entender Mateo 24. ¿Cómo es que se entiende, verdad? Para poderla contrastar. Otra cosa es que hay lo que se conoce como la ley de doble cumplimiento. Fíjense, para entender la profecía. Por ejemplo, hay profecías que en la misma profecía hay dos eventos separados en el tiempo. Ya les voy a poner un ejemplo bien claro. Por ejemplo, Isaías 61, 1 al 3. Isaías 61, 1 al 3, ¿se recuerdan ustedes en Lucas capítulo 4, cuando a Jesús se le da el rollo y que abre Isaías? Lo que Jesús encontró fue esto. 61, 1 al 3. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bien, quiero que todos ahorita abran su Biblia en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo, ábranla todos, por favor, porque les quiero mostrar cómo la ley de doble cumplimiento en la interpretación de la profecía. Lucas capítulo 4. Versículo 18. Versículo 16, tal vez. Lucas 4, 16. Fíjense. Lucas 4, 16 dice: vino a Nazaret Jesús, ¿verdad? Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué es lo que fue que halló el Señor? Halló lo que para nosotros es el capítulo 61 de Isaías. ¿Y qué es lo que lee? Fíjense bien. Dice, ¿qué es lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y vea el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Ahora,
Isaías 61, 1 al 3, no termina en el versículo 19, a predicar el año del Señor. Si ustedes leen 61, 1 al 3, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Ya? Hasta ahí llega. En el libro de Lucas dice que cuando el Señor llegó ahí, enrolló el libro, ya no siguió. Pero Isaías 61, la profecía no se cumplía ahí. Si se dan cuenta, la profecía seguía. Y el día de venganza, es decir, iba a proclamar el año de buena voluntad. Es decir, el Señor se acerca a los hombres, pero también, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora, ¿por qué el Señor interrumpió la profecía que iba hasta el versículo 3 y la cortó aquí a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová? Porque en realidad, dentro de la esfera profética, en ese momento Jesús iba a cumplir la primera parte que tenía que ver con la obra expiatoria de Cristo. ¿Cuándo se va a cumplir la segunda parte? El día de venganza de nuestro Dios se va a cumplir en su segunda venida, después de la gran tribulación. Ahora, fíjense, es la misma profecía, pero en la misma profecía hay dos eventos separados en el tiempo. Del versículo 1 hasta la mitad del versículo 2 corresponde a la primera venida. De la mitad del versículo 2 al versículo 3 corresponde a la segunda venida. Es la misma profecía, pero tiene doble cumplimiento. ¿Me entienden el ejemplo, verdad? Tenemos, es decir, dentro de la interpretación de la profecía, tener cuidado, ser cuidadosos, y dentro del estudio que se hace, entender una profecía cuando es de doble cumplimiento o cuando se cumple en el momento o cuando va a ser de cumplimiento futuro, ¿verdad? El arrebatamiento, por ejemplo, es una profecía de cumplimiento futuro, aún no se ha cumplido. Pero tenemos aquí una profecía de doble cumplimiento que se cumplió la mitad. ¿Cuándo se va a cumplir la otra mitad? Inmediatamente cuando el Señor venga en su segunda venida. ¿Ya? Entonces, ¿En qué versículo dijo, hermana? ¿Perdón? ¿De cuál versículo es ese? Fíjense, ¿Lo que está diciendo? Isaías 61, del, de eso está hablando. del 1 a la mitad del 2, se cumplió en la segunda venida. Del 2, de la mitad del 2 al 3, se va a cumplir la segunda venida. Por ejemplo, cuando estudiemos Daniel, la semana 70 de Daniel, vámonos todos a verlo, ya van a ver ahorita. Vámonos, ya, así salimos. Daniel capítulo, te les digo 9. Vámonos aquí. Daniel capítulo 9. Y 24. Versículo 24. Fíjense bien. Es la explicación del ángel a Daniel de la profecía de las 70 semanas. Fíjense, si nos vamos Daniel 9:24, dice así: 70 semanas, está hablando el ángel, le está explicando el ángel a Daniel la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí, en esa profecía que le está dando el ángel, hay eventos que ya se cumplieron, pero eventos que se van a cumplir.
cuando el Señor venga en su segunda venida. Eventos que ya se dieron, por ejemplo, terminar la prueba, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, ya fue en la obra expiatoria de Cristo. Pero ungir al santo de los santos todavía no se ha dado. ¿Cuándo se va a dar? En la segunda venida. Entonces, esta es otra profecía que para poderla entender hay que verla a la luz de esta ley de lo que se conoce como la ley de doble cumplimiento, y cuyo ejemplo lo vimos en Isaías 61. Exactamente igual. Entonces, piensa bien, qué bonito cómo se va entendiendo la profecía y cómo se puede, cómo nos va revelando. Otra cosa bien importante, fíjense. Vamos aquí, entonces se puede quitar. Bueno, dentro de la profecía, fíjense, otra cosa bien importante. Hoy que vamos a estudiar esto. Cuando se habla de señales en los tiempos, en profecía, o en los últimos tiempos, hay que distinguir dos tipos de señales. Las señales que se conocen como las señales primarias y las señales secundarias, ¿no? Una señal primaria son aquellas declaradas explícitamente como venidas de la cercanía del Señor. Por ejemplo, habrán pestes, terremotos, hambre. Bueno, son señales primarias. Pero hay señales que no son declaradas de una manera explícita, pero que son deducibles o se tienen que dar para que la señal primaria pueda ocurrir. Un ejemplo de una señal secundaria. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Fíjense bien. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, en estos versículos que acabamos de leer, ¿cuál sería una señal primaria de los últimos tiempos para que se manifieste el hijo de perdición? Es decir, algo que está explícitamente dicho ahí que va a suceder. Para que se dé tal evento tiene que ocurrir una señal, será esto. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Sí, pero vaya, eso es que se mantenga firme, pero ¿cuál es la señal? Es decir, antes de que, en el sentido, antes de que venga el día del Señor, ¿cuál sería la señal primaria? Piensen. Apostasía. ¿Sí? Tiene que estar, la apostasía ya tiene que haberse manifestado el anticristo. Ajá. Es correcto, ¿sí? O sea, fíjense, estas son señales primarias. Primero, la apostasía. Sí. Y con la apostasía, la manifestación del hombre de pecado. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ahí hay una señal secundaria. Es decir, una señal secundaria es un evento o una condición que tiene que darse para que se pueda dar la señal primaria. Por ejemplo, ¿cuál sería la señal secundaria ahí? Que no lo dice claramente, pero se deduce. Primero, hacerse pasar por Dios, engañar a su pueblo, hacerse pasar por Dios, sentarse en el trono, para que diga, yo soy. Tibio, pero todavía está tibio, pero todavía le falta. Piensen, ¿qué podría ser?
una señal secundaria. O sea, señal, es decir, aquellas evidencias de que está cerca un evento, ¿verdad? En este caso, de que el día del Señor se va a dar, hay señales primarias, por ejemplo, va a aparecer la apostasía, se va a manifestar el anticristo, pero también hay otra señal secundaria que está ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Será que vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Es que se opone a todo lo que se llama Dios. Sí, se opone. Esa es una de las características de él, pero otra señal. Aquí, miren, esto aquí. Oigan bien. Se opone contra todo. Dice, tanto dice, oiga, que se sienta en el templo de Dios. Pregunta, ¿existe el templo de Dios? ¿Existe el templo de Jerusalén? ¿Sí o no? Ah, no, no existe. En Jerusalén no existe el templo. El tercer templo no existe. Tiene que ser reconstruido tiene que ser reconstruido el tercer templo. Exactamente. Eso es una señal. Ya está siendo reconstruido. En el momento en que sea reconstruido, exactamente, en el momento en que sea reconstruido, en ese preciso momento, es el hecho que, fíjense bien, el hecho de que se vaya a construir el tercer templo, o el momento en que se construya, es una señal secundaria de la evidencia de que la venida de Cristo o el día del Señor está cerca. Es el pacto que hace con los Dios cuando los engaña y hace pacto con él y hace la reconstrucción, ¿sí? A la mitad, pues es probable que a la mitad, ¿verdad? Aunque el pastor Lisandro, por ejemplo, según lo que él nos ha comentado a través de los estudios, como algo interesante de que parece ser, no es seguro dice, pero que como que la ubicación del templo no es la que se pensaba, ¿verdad? Que no es donde está el domo dorado, sino que es a un lado. Y si fuera así, como fíjense bien, el templo los judíos no lo pueden reconstruir en otro lugar. Es decir, ellos no lo pueden hacer a 2 cuadras ni a 3. Lo tienen que hacer exactamente en el lugar original, en su posición original. Entonces, si fuera así, que el templo, la posición original del templo, no el domo dorado, digamos que habría la facilidad de poder construirlo. Y según lo que explican, y que tiene que ver con lo que hermana decía, es que ya tienen preparado varias cosas, ya tienen preparado los artículos del templo, las copas, el mobiliario, todo, ¿verdad? Y si así como se construyó los hospitales que en tiempo récord, pues eso lo harán en tiempo récord. La cosa es esta, de que dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, pero el templo de Dios ahorita no existe. Quiere decir que el día que se construya, en ese preciso momento, constituye una señal secundaria que viene a reforzar de que Cristo está a las puertas, ¿verdad? Entonces, bien, eso es una en escatología lo que se conoce como señal secundaria, que tiene que ver con la interpretación de las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es muy importante ahora cuando la gente habla de que se va a construir el templo, porque si no se construye el templo, no se puede cumplir esta profecía. Para que se cumpla tiene que ser construido. Otra cosa, por ejemplo, la existencia misma de Israel es una señal secundaria de que la venida de Cristo está cerca. Porque si Israel no hubiese sido formado como nación, no se hubiese podido cumplir ninguna de las profecías que estaban relativas a los pactos hechos con Abraham, hechos con David. No se hubieran podido cumplir porque Israel no existía, ¿no? Entonces es una señal, la existencia de Israel es una señal clara, es secundaria, pero es clara de que Cristo está cerca. Por eso también a Israel se le llama el reloj de Dios, ¿verdad? Entonces, se entendió esto de las señales, ¿verdad? Primarias, secundarias, y cómo se interpreta en la escatología. Esto nos va a servir, hermanos, para entender cuando nos vayamos metiendo a estudiar los eventos proféticos que ya estamos iniciando y que vamos a comenzar con el arrebatamiento como estamos viendo. Bien.
Otra cosa bien importante, además, para terminar esto, además de la recta declaración, es decir, la pura declaración profética, los eventos futuros también fueron revelados por medio de tipos, símbolos, parábolas, sueños y visiones. Por ejemplo, un evento profético que ha sido revelado por sueño y visión es el sueño de Daniel, en el cual leímos al inicio de la clase. Esas bestias que vio, esa es una revelación de los eventos futuros, revelado a través de visiones y sueños o parábolas. Por ejemplo, se recuerdan que el Señor Jesús habló de las 10 vírgenes, ¿verdad? Tiene que ver también con los eventos futuros, esa parábola de las 10 vírgenes. O símbolos, ¿verdad? El Señor revela símbolos que tienen que ver también con los eventos futuros o los tipos. Por ejemplo, los tipos, un tipo del arrebatamiento, por ejemplo, es lo que sucedió con Enoc ahí antes del diluvio, ¿verdad? Dice que fue traspuesto, nadie le vio, ¿no? Este es un tipo del arrebatamiento, del arrebatamiento de la iglesia. Otra cosa, por ejemplo, vemos evidencia de cómo el Señor procede, ¿verdad? Iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero encuentra a un justo que era Lot con su familia y viene y lo saca, ¿verdad? Antes de la destrucción. Entonces, que tiene que ver con una forma de tipos acerca de lo que sucederá con la iglesia antes de que venga la gran tribulación. Bien, hermanos. ¿Alguna consultita? ¿Estamos todos claros hasta ahora? Sí, hermano, estamos bien. Bien, Estoy bien. gracias. Bien, bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí y ya el próximo domingo nos metemos a estudiar el arrebatamiento. Hay otra cosa bien importante, fíjense que el arrebatamiento es una doctrina que la iglesia retoma en el siglo XVIII y XIX y que durante siglos había sido como, la iglesia no la había estudiado mucho, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con con el carácter de la profecía, que es de acuerdo al libro de Daniel. Por favor, vámonos al libro de Daniel. Quiero que vean algo. Daniel capítulo 12. Daniel en realidad es un libro de mucha profecía, mucha escatología, ¿verdad? Y Daniel 12 en el versículo 9, más bien desde el 8 y el 9, 12, 8 y 9, dice así. Está hablando Daniel, y yo, dice Daniel, oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Le está diciendo. Entonces viene y él le respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo fin. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que a Daniel se le dice que selle el libro, que las profecías son para el tiempo del final. Cuando el tiempo del fin llegue, se le va a dar plena comprensión de la profecía. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, que la iglesia, Dios le va iluminando para entender, pues ha iluminado para entender los eventos finales, ¿verdad? Que durante cierto tiempo sellado, Dios le va revelando. ¿Qué es lo que encontramos, por ejemplo, en todos los estudios que va dando el pastor Lisandro, que le va dando como entendimiento de qué es lo que está sucediendo y las señales y todo esto? Bien, vamos a llegar hasta aquí entonces, hermanos, y vamos a pedirle, si no hay ninguna pregunta, a mi hermano Osvaldo, si puede, por favor, pedirnos en oración, por favor. Con gusto. Amados hermanos, inclinamos nuestro rostro. Gracias. Amado buen Señor Jesús, Señor, en esta mañana, mis hermanos y yo, Señor, venimos ante ti, Padre, en tono de tu gracia, para darte gracias, Señor,
principalmente, Padre, por el estudio recibido esta mañana, por el cual, Señor, también pedimos una bendición sobrenatural sobre nuestro hermano René, Padre, por su dedicación, por su amor, Padre, por querer enseñarnos, que nosotros seamos guerreros, Padre, y podamos defender tu evangelio como debe de ser, y que al mismo tiempo podamos interpretar, Señor, los tiempos en los que nos encontramos en estos días, Padre, para que nadie venga y nos engañe con tanta mala información que existe allá afuera. Te damos gracias también, Señor, por cada una de las familias acá representadas, Señor, que seas tú guardándolas, Señor, y cuidándolas durante esta semana, Padre, la cual iniciamos este día de hoy. Señor, para que seas tú tomando control de nuestra semana y nosotros podamos reunirnos de nuevo el próximo domingo para poder estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por poner comidas en nuestra mesa, por aderezar nuestras alacenas, Padre Celestial, por tu bendición, por cuidarnos sobre todo, Señor, de este virus que está cobrando tantas vidas, Padre Celestial, pero nosotros hemos declarado en tu nombre, Señor, que somos salvos, Señor, y al mismo tiempo somos sanos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Bendiciones. Que les guarde. Saludos a todos. Que les bendiga. Lo va a pasar. Bendiciones. Bendiciones. Va a pasar lista, hermano. Bendiciones. ¿Ah? ¿Y la lista? No, fíjese que el Zoom me reporta al final todos los que han estado conectados por nombre. Está bien. Ya lo necesario, sí. Linda semana para todos. Buen provecho a todos. Gracias, hasta luego.